Durante toda nuestra historia científica moderna, hemos intentado ponerle límites al universo, bordes, edades, escalas comprensibles, y cada vez que creímos haber llegado a una respuesta sólida, la realidad nos obligó a retroceder un paso más. El problema no es que el universo sea difícil de medir, el problema es que es absurdamente grande, tan grande que incluso los números pierden sentido cuando intentamos visualizarlos. Decir miles de millones de años luz se ha vuelto una expresión común, casi trivial, pero detrás de esas palabras hay una distancia que la mente humana no puede experimentar ni imaginar de forma real. La luz que llega hasta nosotros desde las regiones más profundas del espacio comenzó su viaje cuando la Tierra ni siquiera existía, cuando las primeras estrellas apenas se estaban formando. Y aún así, esa luz sigue llegando, cargando información sobre un pasado que creíamos casi inaccesible. Durante mucho tiempo pensamos que el universo temprano era pequeño, caótico y limitado, que las primeras galaxias eran apenas sombras de lo que vendría después, que la complejidad necesitó miles de millones de años para emerger. Esa idea parecía lógica, elegante y respaldada por los datos disponibles. Pero lo que parecía una verdad bien establecida estaba apoyado sobre una base incompleta, no porque la ciencia estuviera equivocada, sino porque simplemente no podía ver lo suficiente. Cuando James Webb comenzó a observar el cielo profundo, no confirmó lo que esperábamos, lo contradijo. Mostró galaxias enormes donde no deberían existir, estructuras organizadas en una época en la que el universo supuestamente aún estaba aprendiendo a caminar. Cada imagen no solo añadió detalles al mapa cósmico, sino que estiró el mapa mismo. El espacio no se volvió más grande. Nuestra percepción sí. Y esa diferencia lo cambia todo. Lo que está en juego aquí no es una curiosidad astronómica, sino nuestra posición dentro de una realidad mucho más vasta de lo que aceptábamos. La verdadera escala del universo no solo redefine distancias, redefine nuestra comprensión del tiempo, del origen de las estructuras y del lugar que ocupa la humanidad en este escenario gigantesco. Cuando observamos el cielo nocturno, incluso en el lugar más oscuro del planeta, lo que vemos es solo una fracción diminuta de lo que existe. A simple vista, unas pocas miles de estrellas. Con telescopios, millones. Con observatorios espaciales, miles de millones de galaxias. Y aún así, seguimos viendo solo una pequeña porción de la historia cósmica. La diferencia ahora es que, por primera vez, tenemos un instrumento capaz de mostrarnos esa historia con una profundidad que antes parecía inalcanzable. Este contenido no trata de especulación ni de exageración. Trata de observaciones reales, datos medidos y consecuencias científicas muy concretas. Las imágenes y análisis obtenidos por James Webb obligaron a los astrónomos a replantear ideas fundamentales sobre el tamaño del universo observable, sobre la rapidez con la que se formaron las primeras estructuras y sobre cuán temprano apareció la complejidad cósmica. No es una opinión, es una respuesta directa a lo que los datos muestran. Si este tipo de ciencia clara y bien explicada te interesa, dale like al video y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que buscan entender el universo sin distorsiones ni sensacionalismo. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video, porque siempre es impresionante ver hasta dónde llega esta conversación sobre el cosmos. A lo largo de este recorrido, vamos a reconstruir nuestra visión del tamaño del universo, desde sus bases más simples, hasta el punto en el que esa visión deja de ser intuitiva. Vamos a entender por qué durante décadas creímos que el mapa estaba casi completo y qué fue lo que cambió cuando empezamos a ver más allá. Todo con un enfoque riguroso, accesible y fiel a lo que la ciencia realmente dice. Aquí comienza un viaje que no hace al universo más grande, pero sí nos obliga a aceptar lo pequeño que era nuestro entendimiento.
La primera dificultad real para comprender la escala del universo no está en los telescopios ni en las matemáticas, sino en la mente humana. Nuestro cerebro evolucionó para calcular distancias cortas, reconocer patrones inmediatos y sobrevivir en un entorno limitado. Todo lo que excede ese marco empieza a sentirse abstracto. Cuando hablamos de millones de kilómetros, ya entramos en terreno incómodo. Cuando hablamos de miles de millones de años luz, la intuición simplemente se apaga. Las palabras siguen saliendo, pero el significado profundo se pierde. Y eso es peligroso, porque nos da la falsa sensación de que entendemos algo que en realidad apenas estamos rozando. Durante mucho tiempo, la cosmología trabajó con esa limitación cognitiva sin darse cuenta. Se construyeron modelos coherentes, elegantes y consistentes con las observaciones disponibles. El universo observable tenía un tamaño definido por la edad del cosmos y la velocidad de la luz. Dentro de ese volumen, las primeras galaxias debían ser pequeñas, poco masivas y raras. Esa narrativa no surgió por comodidad, sino porque era lo que los datos permitían ver. El problema es que ver poco no significa que exista poco. La luz es la única mensajera que tenemos del espacio profundo. Todo lo que sabemos del universo lejano depende de fotones que han viajado durante miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Pero esa luz no llega intacta. El propio espacio se expande mientras la luz viaja, estirando su longitud de onda. Cuanto más lejos está una fuente, más estirada llega su luz. En muchos casos, esa luz se desplaza fuera del rango visible y entra en el infrarrojo profundo. Los telescopios anteriores simplemente no estaban diseñados para verla con claridad. No era una cuestión de interpretación, era una limitación física. Ahí es donde el James Webb cambia las reglas del juego. No porque sea más grande únicamente, sino porque fue diseñado específicamente para captar esa luz antigua y estirada. Cuando empezó a observar regiones que parecían casi vacías en imágenes anteriores, el resultado fue desconcertante. Donde se esperaba oscuridad, aparecieron galaxias. Donde se esperaba simplicidad, apareció estructura. Donde se esperaba escasez, apareció abundancia. Eso no significa que el universo haya cambiado. Significa que nuestra ventana de observación finalmente se abrió lo suficiente. Uno de los aspectos más impactantes de estas observaciones es que no se trata solo de detectar puntos lejanos, sino de analizar su naturaleza. Las galaxias observadas no eran débiles manchas sin forma. Muchas mostraban tamaños considerables, poblaciones estelares maduras y señales claras de procesos físicos complejos. Eso implica que ya habían pasado por etapas de formación intensas en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. La escala temporal del crecimiento cósmico resultó ser mucho más acelerada de lo que los modelos previos asumían. Esto obliga a replantear una idea profundamente arraigada, que el universo joven era pequeño en términos estructurales. En realidad, era joven en edad, pero no necesariamente en extensión ni en complejidad. La diferencia es sutil, pero fundamental. Un universo joven no tiene por qué ser un universo simple. Puede ser dinámico, denso y extraordinariamente activo desde sus primeros cientos de millones de años. Las observaciones del James Webb apoyan precisamente esa visión. La escala, entonces, deja de ser una línea recta que crece lentamente y se convierte en un fenómeno que se despliega con rapidez desde el inicio. El espacio ya era vasto, la materia ya estaba organizada en grandes concentraciones y la formación de estrellas avanzaba a ritmos elevados. Cuando colocamos estos datos en contexto, la imagen del universo cambia radicalmente. Ya no vemos una construcción pausada, sino una explosión de actividad estructural en un escenario inmenso. Otro punto crucial es entender que distancia y tiempo no pueden separarse en cosmología. Cada galaxia lejana es una cápsula temporal. No la vemos como es ahora, sino como fue cuando emitió la luz que hoy detectamos. Eso significa
que al observar objetos extremadamente distantes, estamos accediendo directamente a las primeras fases del cosmos. Si en esas fases ya existían estructuras grandes, entonces la escala real del universo en sus comienzos era mucho más impresionante de lo que se creía. Esto también tiene consecuencias directas sobre cómo interpretamos el tamaño del universo observable. No se trata solo de cuántos años luz se extiende, sino de cuánta historia contiene dentro de ese volumen. El James Webb reveló que ese volumen está mucho más lleno de eventos, objetos y procesos de lo esperado. La densidad de información cósmica es mayor, la historia es más rica, y la escala, por lo tanto, más difícil de asimilar. Aceptar esta nueva visión no es sencillo, porque obliga a abandonar intuiciones cómodas. Nos gusta pensar que el conocimiento avanza de forma lineal, que cada descubrimiento añade un pequeño detalle al panorama general. Pero a veces ocurre lo contrario. A veces un nuevo instrumento no añade detalles, sino que obliga a redibujar todo el mapa. Eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. No estamos ajustando el borde del universo. Estamos entendiendo que el interior es mucho más vasto y complejo. La verdadera magnitud de este cambio solo se aprecia cuando reconocemos algo esencial. Durante décadas confundimos los límites de nuestros instrumentos con los límites de la realidad. Lo que no veíamos parecía no existir. Ahora sabemos que estaba ahí todo el tiempo. La escala del universo no aumentó. Nuestra capacidad de percibirla, sí. Y esa diferencia marca una nueva etapa en la forma en que entendemos el cosmos. Aquí se cierra este tramo del recorrido, donde la escala deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad observacional concreta, respaldada por datos y mediciones. A partir de aquí, el siguiente paso es entender cómo estas observaciones obligan a revisar lo que creíamos saber sobre el origen y la evolución temprana del universo. Durante muchos años, la historia que contábamos sobre el origen del universo seguía una lógica clara y aparentemente incuestionable. Después del Big Bang, el cosmos debía ser caliente, denso y relativamente uniforme. Con el paso del tiempo, pequeñas variaciones de densidad crecerían lentamente hasta formar las primeras estrellas, luego pequeñas galaxias, y mucho después, las grandes estructuras que vemos hoy. Todo encajaba en una secuencia ordenada. El problema es que esa secuencia estaba basada en una visión incompleta de los primeros capítulos del universo. Y cuando esos capítulos comenzaron a revelarse con más claridad, la historia dejó de seguir el guión esperado. Las observaciones del James Webb muestran que, cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años, ya existían galaxias con masas comparables a las actuales. No eran simples agrupaciones de estrellas recién nacidas, eran sistemas complejos, con una historia previa de formación estelar intensa. Para que algo así exista, el entorno cósmico debió ser extremadamente eficiente desde etapas muy tempranas. Eso implica que la escala de los procesos físicos involucrados fue mucho mayor y más rápida de lo que se asumía. Este hallazgo no invalida la teoría cosmológica estándar, pero sí la empuja hasta sus límites. Obliga a revisar cómo y cuán rápido la materia se organizó después del inicio del universo. Si las galaxias grandes aparecieron tan pronto, entonces las regiones donde se formaron debían contener enormes cantidades de materia concentrada en volúmenes ya extensos. Eso redefine la escala espacial del cosmos primitivo. Ya no hablamos de un escenario pequeño que crece lentamente, sino de uno amplio y activo casi desde el principio. También cambia nuestra percepción del tiempo cósmico. En términos humanos, unos cientos de millones de años parecen una eternidad. En términos del universo, son apenas un parpadeo. Si en ese parpadeo ya se formaron estructuras complejas, entonces los procesos fundamentales que gobiernan la evolución cósmica actúan con una intensidad impresionante. La escala temporal se comprime, mientras la escala espacial se expande. Esa combinación es profundamente contraintuitiva para nuestra forma habitual de pensar.
Otro aspecto crucial es la distribución de la materia. Las observaciones sugieren que la materia no estaba dispersa de manera uniforme, esperando organizarse poco a poco. Existían regiones densas que favorecieron una rápida formación de estrellas y galaxias. Eso implica que la arquitectura a gran escala del universo comenzó a definirse muy temprano. Las grandes redes cósmicas que hoy observamos no son un producto tardío, sino la amplificación de patrones que ya estaban presentes cuando el cosmos era muy joven. Este cambio de perspectiva tiene consecuencias directas sobre cómo interpretamos la extensión del universo observable. No se trata solo de cuán lejos podemos ver, sino de cuán representativo es lo que vemos. Si el universo temprano ya era tan rico y estructurado, entonces la porción que observamos contiene mucha más información de lo que se pensaba. Cada región observada es una ventana a procesos que ocurrieron a escalas enormes, tanto en espacio como en energía. Además, el James Webb permitió estudiar la composición de estas galaxias tempranas. Analizar su luz revela la presencia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, lo que indica generaciones previas de estrellas. Eso significa que incluso en etapas muy tempranas, ya había ciclos de nacimiento y muerte estelar ocurriendo a gran escala. La idea de un universo joven químicamente simple empieza a desmoronarse. La escala de la evolución química también resulta ser mayor y más rápida. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Nuestra imagen anterior del origen del cosmos estaba excesivamente simplificada, no porque fuera incorrecta, sino porque omitía la verdadera magnitud de los procesos involucrados. El universo no pasó lentamente de lo simple a lo complejo. Desde muy temprano fue grande, dinámico y sorprendentemente organizado. La escala real del escenario en el que ocurrió todo esto era, y sigue siendo, mucho mayor de lo que nuestras intuiciones aceptan con facilidad. Aceptar esta realidad implica un cambio profundo en cómo contamos la historia del cosmos. Ya no podemos pensar en un comienzo modesto que crece con calma. Debemos pensar en un inicio explosivo no solo en energía, sino en estructura. Un universo que, casi desde su nacimiento, desplegó una vastedad y una complejidad que apenas ahora comenzamos a apreciar. El James Webb no inventó esta historia, simplemente nos dio acceso a ella. Este nuevo entendimiento también afecta la forma en que nos ubicamos dentro del universo. Si la escala real es tan enorme y tan temprana, nuestra existencia ocurre en un rincón muy tardío de una historia gigantesca. Eso no nos hace menos relevantes desde un punto de vista humano, pero sí nos obliga a reconocer que formamos parte de algo inmensamente más grande y antiguo de lo que pensábamos. La perspectiva cambia, y con ella, nuestra relación intelectual con el cosmos. Aquí termina este tramo del relato, donde el origen del universo deja de verse como un proceso lento y limitado, y comienza a revelarse como un despliegue temprano de escala extrema. En lo que sigue, el enfoque se desplazará hacia cómo esta nueva visión afecta nuestra comprensión de la expansión del universo y del espacio mismo en el que todo ocurre. La expansión del universo es uno de esos conceptos que creemos entender hasta que intentamos llevarlo a sus últimas consecuencias. Sabemos que el espacio se expande, que las galaxias se alejan unas de otras y que cuanto más lejos están, más rápido parece ser ese alejamiento. Esa idea básica ha estado presente durante décadas. Sin embargo, cuando se combina con las observaciones recientes, la expansión deja de ser un simple telón de fondo y se convierte en un actor central para comprender la escala real del cosmos. Cada fotón que el James Webb detecta ha viajado a través de un espacio que no ha permanecido quieto. Mientras la luz avanzaba, el propio tejido del universo se estiraba. Eso significa que la distancia que recorrió no es la misma que la distancia actual entre el punto de origen y nosotros. Este detalle, que puede parecer técnico, tiene implicaciones enormes. La escala del universo no puede describirse como un tamaño fijo.
Es un tamaño que cambia con el tiempo, que se expande constantemente y que hace que nuestras mediciones dependan del momento en que observamos. Antes, la expansión se entendía como un proceso relativamente suave y bien caracterizado. Los datos encajaban dentro de márgenes aceptables, pero las observaciones del James Webb introducen una tensión importante. Si el universo temprano ya contenía galaxias grandes y complejas, entonces la expansión tuvo que permitir la formación de estructuras extensas en un entorno que se estaba estirando rápidamente. Eso implica que la relación entre expansión y formación de estructuras es más delicada de lo que se creía. Este punto es crucial porque conecta directamente con la percepción de escala. Un universo que se expande rápido y aún así forma grandes estructuras temprano, es un universo que, desde sus primeras etapas, ya operaba en escalas espaciales enormes. No estamos hablando de pequeños islotes de materia flotando en un espacio reducido, sino de regiones vastas interactuando en un escenario en crecimiento continuo. La expansión no limita la escala, la amplifica. Además, el James Webb permitió observar cómo la expansión afecta la luz de manera extrema. Muchas de las galaxias detectadas presentan corrimientos al rojo muy elevados, lo que indica que su luz ha sido estirada durante casi toda la historia del cosmos. Esa luz nos habla no solo de la distancia, sino de la rapidez con la que el espacio ha crecido desde entonces. Al analizar estos datos, los astrónomos obtienen una imagen más precisa de la evolución del tamaño del universo a lo largo del tiempo. Otro aspecto importante es que la expansión no ocurre de forma aislada. Está ligada a la energía y a la materia que llenan el cosmos. Si el universo temprano ya estaba densamente poblado de galaxias, entonces la expansión se desarrolló en un entorno mucho más dinámico de lo que se asumía. Esto cambia la forma en que interpretamos la historia global del cosmos. La escala no es solo una cuestión de kilómetros o años luz, sino de cómo el espacio mismo se comporta cuando está lleno de estructuras complejas. Este nuevo panorama también obliga a revisar cómo entendemos el llamado universo observable. Tradicionalmente, se definía como la región desde la cual la luz ha tenido tiempo suficiente para llegar hasta nosotros. Ese límite sigue existiendo, pero su contenido es ahora mucho más rico. La expansión permitió que regiones muy distantes nos envíen información, y el James Webb demostró que esas regiones no son simples ni vacías. Están llenas de actividad, de historia y de estructuras que ocupan escalas impresionantes. Cuando se juntan todos estos elementos, la expansión deja de ser un simple dato cosmológico y se convierte en una clave para entender por qué la escala del universo resulta tan difícil de asimilar. El espacio crece, la luz se estira, las estructuras se forman rápidamente y todo ocurre al mismo tiempo. No hay un momento tranquilo en el que el universo sea pequeño y fácil de describir. Desde muy temprano, la realidad cósmica fue vasta y compleja. Esto también tiene un efecto psicológico interesante. Durante mucho tiempo, imaginamos el pasado del universo como algo más sencillo, casi manejable. Pensábamos que retroceder en el tiempo significaba reducir la escala. Las observaciones recientes muestran que esa intuición es engañosa. Retroceder en el tiempo no reduce necesariamente la grandeza del escenario. Lo que cambia es nuestra perspectiva. La escala siempre estuvo ahí, desplegándose junto con el espacio. La expansión, vista a través de los datos del James Webb, nos obliga a aceptar que el universo nunca fue un lugar modesto. Desde sus primeras etapas, fue un sistema enorme, en evolución constante, donde las distancias crecían mientras las estructuras se organizaban. Esa combinación es lo que hace que la verdadera escala del cosmos sea tan difícil de comprender y tan fascinante al mismo tiempo. Con esta comprensión, se vuelve evidente que hablar del tamaño del universo no es hablar de un número final, sino de un proceso en el que el espacio se expande, la luz viaja, las galaxias evolucionan
y nuestra capacidad de observar mejora con el tiempo. El James Webb no puso un punto final a esta historia, pero sí dejó claro que la escala real del universo es más extrema de lo que nuestras ideas previas permitían imaginar. Aquí se completa este tramo del recorrido, donde la expansión deja de ser un concepto abstracto y se integra plenamente en la comprensión de la escala cósmica. Lo que sigue es profundizar en cómo esta nueva visión afecta nuestra relación con el lugar que ocupa la Tierra y la humanidad dentro de un universo tan vasto. Aceptar la verdadera escala del universo no es solo un ejercicio intelectual, es un golpe directo a la forma en que nos entendemos como especie. Durante siglos, la humanidad se colocó en el centro de todo por una razón simple. No tenía acceso a una perspectiva más amplia. La Tierra parecía inmensa, el cielo parecía un techo lejano, y las estrellas eran puntos fijos. Con cada avance científico, ese centro se fue desplazando. Primero, la Tierra dejó de ser el centro. Luego, el Sol. Después, la galaxia. Ahora, incluso nuestra idea de lo que significa estar dentro del universo se vuelve borrosa cuando la escala real entra en juego. Las observaciones del James Webb dejan claro que vivimos en un rincón extremadamente tardío de una historia gigantesca. El universo ya llevaba miles de millones de años formando galaxias, estrellas y sistemas complejos antes de que existiera la Tierra. Y no solo existían, sino que lo hacían en cantidades y extensiones que superan cualquier intuición humana. La escala no es algo que aparece gradualmente y luego se estabiliza. Es una característica fundamental del cosmos desde sus primeras etapas. Esto cambia profundamente la relación entre el ser humano y el universo, no porque nos quite importancia biológica o cultural, sino porque redefine el contexto. Todo lo que somos, todo lo que hemos construido, ocurre en una fracción diminuta del espacio y del tiempo. Nuestra galaxia es una entre miles de millones. Nuestro sistema planetario es uno entre incontables. Y aún así, tendemos a pensar en el universo como un escenario que nos rodea, cuando en realidad somos un evento extremadamente localizado dentro de una estructura colosal. La dificultad para aceptar esta escala no es científica, es psicológica. El cerebro humano busca referencias familiares. Necesita comparar, reducir, simplificar. Pero el universo no coopera con esa necesidad. No hay un objeto cotidiano con el cual comparar miles de millones de años luz. No hay experiencia previa que nos prepare para entender un cosmos donde la luz puede viajar durante casi toda la historia del tiempo, y aún así, no recorrerlo por completo. El James Webb no hace esta realidad más cómoda, la hace más evidente. Al observar galaxias tan antiguas y tan masivas, también se pone en evidencia algo inquietante. Nuestra presencia no es el resultado inevitable de una evolución tranquila y lineal. Ocurre dentro de un sistema caótico, dinámico y extremadamente vasto. El universo no fue diseñado para producir vida, ni para ser comprendido por mentes humanas. Y sin embargo, aquí estamos, intentando reconstruir su historia con herramientas hechas de átomos forjados en estrellas que explotaron mucho antes de que existiera el Sol. La escala real del universo también redefine el significado del tiempo. No solo vivimos en un espacio pequeño comparado con el todo, sino en un momento muy específico. El pasado del cosmos es inmenso. El futuro, probablemente aún más. Nuestra era cósmica es apenas un parpadeo dentro de una expansión que continúa. Las galaxias que hoy observamos como puntos distantes seguirán alejándose. La luz tardará cada vez más en alcanzarnos y muchas regiones del universo quedarán fuera de nuestro alcance observacional. La escala no solo es grande, también es efímera desde nuestra perspectiva. Este entendimiento tiene consecuencias profundas en la forma en que valoramos el conocimiento. Cada observación del James Webb es una oportunidad única.
No porque el universo vaya a desaparecer, sino porque nuestra ventana para observar ciertas regiones se está cerrando lentamente debido a la expansión. Estamos viviendo en una época privilegiada, donde todavía es posible ver una porción significativa de la historia cósmica. Eso convierte a la astronomía en algo más que una ciencia descriptiva. La convierte en una carrera contra el tiempo. También obliga a replantear la humildad científica. Durante décadas, muchos modelos parecían sólidos, casi definitivos. Las nuevas observaciones no los destruyen, pero sí los obligan a adaptarse. Eso es una señal de fortaleza, no de debilidad. La ciencia no avanza confirmando lo que ya creemos, sino enfrentando lo que no encaja. La escala real del universo no se reveló porque buscáramos algo espectacular, sino porque estábamos dispuestos a mirar más lejos y aceptar lo que apareciera, incluso si desafiaba nuestras expectativas. En este contexto, el James Webb no es solo un telescopio, es una extensión de nuestra percepción. Nos permite ver no solo más lejos, sino más profundo en el tiempo. Cada imagen es un recordatorio de que la realidad es más grande que cualquier narrativa cómoda. El universo no se ajusta a nuestras historias. Somos nosotros quienes debemos ajustar nuestras historias al universo. Comprender esta escala también tiene un efecto curioso. Hace que lo local sea más valioso. Saber que vivimos en un cosmos tan vasto no hace que la Tierra sea insignificante. Al contrario, resalta lo extraordinario que es que exista un lugar donde la materia haya logrado organizarse de tal manera que pueda preguntarse por su origen. En un universo inmenso y aparentemente indiferente, la capacidad de comprenderlo se convierte en algo raro y profundamente valioso. La verdadera revelación no es solo que el universo sea más grande de lo que pensábamos, es que nuestra capacidad de entenderlo sigue creciendo, incluso frente a una realidad que nos supera por completo. La escala puede ser abrumadora, pero no es un límite para la curiosidad humana. Es un desafío constante, una invitación a seguir observando, midiendo y replanteando lo que creemos saber. En este punto, queda claro que el tamaño del universo no es un dato frío ni distante. Es un elemento que transforma nuestra visión del pasado, del presente y de nosotros mismos. La inmensidad no nos aplasta. Nos obliga a pensar con más cuidado, con más rigor y con más humildad. Y en ese ejercicio, el James Webb se convierte en una herramienta clave para seguir ampliando no solo el mapa del cosmos, sino también los límites de nuestra comprensión. La inmensidad del universo también obliga a replantear una idea que durante mucho tiempo pareció estable, la de límites claros. Tendemos a pensar en el cosmos como algo que puede delimitarse, aunque sea conceptualmente, un borde observable, una edad definida, un tamaño calculable. Pero cuando la escala real entra en escena, esos límites se vuelven difusos, no porque desaparezcan, sino porque dejan de tener el significado intuitivo que les atribuimos. El límite observable no es una pared, es una consecuencia del tiempo y de la velocidad de la luz. Y dentro de ese límite, la cantidad de historia contenida es mucho mayor de lo que se creía. Las observaciones recientes muestran que incluso regiones extremadamente lejanas, que representan momentos muy tempranos del cosmos, ya estaban llenas de actividad. No eran escenarios silenciosos esperando a que algo ocurriera. Eran entornos dinámicos, con formación estelar intensa, interacciones gravitacionales complejas y una diversidad estructural sorprendente. Esto implica que la escala de los procesos fundamentales del universo fue enorme desde el principio. No hubo una fase prolongada de simplicidad. La complejidad apareció temprano y se manifestó en grandes extensiones del espacio. Esta realidad también afecta la forma en que entendemos la continuidad cósmica. Antes, el pasado lejano del universo parecía desconectado del presente, como si existiera una brecha conceptual entre las primeras galaxias y las actuales. Ahora sabemos que esa brecha es mucho más estrecha. Las estructuras que vemos hoy,
son la evolución directa de aquellas primeras formaciones. La escala del tiempo une lo que antes parecía separado. El universo no se reinventa en cada época. Se transforma de manera continua dentro de un marco espacial gigantesco. Al aceptar esto, la noción de progreso cósmico cambia. No se trata de una acumulación lenta y ordenada de complejidad en un espacio reducido, sino de una reorganización constante de materia y energía en un escenario inmenso. La escala no es un fondo pasivo, es parte activa del proceso. El tamaño del espacio influye en cómo se forman las galaxias, cómo interactúan y cómo evolucionan. Ignorar esa escala es perder una pieza clave del rompecabezas. También se vuelve evidente que muchas de nuestras metáforas habituales fallan. Hablamos del universo como si fuera un objeto que crece, cuando en realidad es un sistema en expansión donde las distancias mismas cambian. Hablamos de juventud y vejez cósmica como si fueran etapas humanas, cuando en realidad se refieren a procesos que operan en escalas temporales incomparables. El James Webb expone estas limitaciones del lenguaje. Nos obliga a ser más precisos y, al mismo tiempo, más humildes. La escala real del cosmos también plantea preguntas profundas sobre el futuro del conocimiento. Si ya hemos subestimado la inmensidad del universo una vez, no hay garantía de que no lo estemos haciendo de nuevo. Cada nueva herramienta amplía el horizonte y revela que lo que creíamos completo era solo parcial. Esto no es una falla del método científico, es su fortaleza. La ciencia no promete certezas finales, promete aproximaciones cada vez más cercanas a una realidad que siempre es más grande. En este sentido, el James Webb representa un punto de inflexión, pero no un punto final. Ha mostrado que el universo temprano era vasto, complejo y activo. Ha dejado claro que la escala real supera nuestras expectativas, pero también ha abierto nuevas preguntas. ¿Qué tan comunes eran estas estructuras tempranas? ¿Hasta qué punto se extiende esta complejidad hacia regiones aún más lejanas? ¿Qué nos falta por ver simplemente porque aún no tenemos los instrumentos adecuados? Estas preguntas no surgen del vacío, surgen de datos concretos que desafían interpretaciones anteriores, y cada una de ellas está directamente relacionada con la escala. Cuanto más grande es el escenario, más posibilidades existen, más variaciones, más historias superpuestas. El universo no es solo grande en tamaño, es grande en diversidad, en procesos y en tiempos. Comprender eso es aceptar que cualquier visión simplificada está destinada a quedarse corta. Este entendimiento también redefine la paciencia científica. Explorar un universo de esta magnitud no es una tarea de una sola generación. Cada avance se apoya en décadas de trabajo previo y, a su vez, deja bases para descubrimientos futuros. La escala temporal del conocimiento humano es minúscula comparada con la escala del cosmos que intenta describir. Y aún así, el progreso ocurre. Lento, cuidadoso, pero constante. Hay algo profundamente revelador en esta desproporción. Un universo inmenso, casi inconcebible, puede ser estudiado por una especie que existe desde hace apenas un instante cósmico. Esa paradoja no reduce la grandeza del universo ni exagera la del ser humano. Simplemente muestra que la comprensión no depende del tamaño, sino de la capacidad de observar, preguntar y corregir. La verdadera escala del universo, revelada por observaciones cada vez más profundas, no es una cifra que se memoriza. Es una idea que se asimila lentamente. Cambia la forma en que pensamos el origen, la evolución y el futuro de todo lo que existe. No hace al cosmos más cercano ni más amable, pero sí más real. Y en esa realidad, nuestra tarea no es buscar consuelo, sino claridad. Entender que el universo es mucho más grande de lo que creíamos no resuelve todos los misterios. Al contrario, los multiplica, pero también refuerza algo fundamental. La curiosidad humana sigue siendo una herramienta poderosa, incluso frente a una realidad que nos supera en todos los sentidos. La escala puede ser abrumadora,
pero no es un obstáculo para seguir intentando comprender. A medida que la verdadera escala del universo se vuelve más clara, ocurre algo inevitable. Las comparaciones que antes parecían útiles dejan de funcionar. Durante años dijimos que la Vía Láctea es grande, que contiene cientos de miles de millones de estrellas. Eso sigue siendo cierto, pero pierde impacto cuando se entiende que esa galaxia es solo una entre miles de millones más, muchas de ellas formadas cuando el cosmos era increíblemente joven. El James Webb no solo mostró más galaxias, mostró que la abundancia y la magnitud estaban presentes desde el inicio. Y eso cambia radicalmente el marco de referencia. La Vía Láctea tiene un diámetro aproximado de 100.000 años luz. Esa cifra ya es difícil de imaginar. Pero cuando se observa el universo profundo, se vuelve evidente que ese tamaño es apenas un detalle local, dentro de una estructura mucho mayor. Existen cúmulos de galaxias que se extienden por millones de años luz y supercúmulos que forman redes colosales a escalas aún mayores. Estas estructuras no son anomalías modernas. Sus semillas ya estaban presentes cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Lo que el James Webb reveló es que esas escalas no surgieron lentamente a partir de un vacío simple. El espacio temprano ya estaba lleno de regiones densas, donde la gravedad actuaba con fuerza. La materia no estaba distribuida de forma homogénea, esperando organizarse con calma. Estaba concentrada, interactuando y formando sistemas complejos en volúmenes enormes. Esto implica que la escala espacial del universo temprano era mucho más grande de lo que se había internalizado en la narrativa científica popular. También se vuelve evidente que nuestra manera de pensar en centros carece de sentido cósmico. No hay un punto privilegiado. Cada galaxia ocupa su propio lugar en una red inmensa. La Tierra no está en el centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea no está en el centro del universo observable. No existe un centro operativo. Solo existe una expansión continua, donde cada región ve a las demás alejarse. En una escala así, la noción de centralidad se disuelve por completo. Este entendimiento tiene consecuencias profundas para cómo interpretamos nuestra ubicación. No estamos en un punto especial del espacio ni del tiempo. Vivimos en una galaxia promedio, en una época intermedia del cosmos, observando un universo que ya llevaba miles de millones de años existiendo antes de nosotros. La escala temporal y espacial se combinan para mostrarnos una realidad incómoda pero honesta. Somos una consecuencia tardía de procesos que ocurrieron en escenarios gigantescos. La revelación más sutil, pero quizá más importante, es que la escala del universo no se manifiesta solo en distancias extremas, sino en la continuidad de sus procesos. Las galaxias observadas por el James Webb no son entidades aisladas. Están conectadas por flujos de gas, por interacciones gravitacionales y por una historia común de formación. La escala no es solo grande, es coherente. Todo está relacionado dentro de un marco que abarca miles de millones de años luz. Cuando se observa este panorama completo, la idea de un universo simple en sus inicios se vuelve insostenible. No porque la física fundamental fuera distinta, sino porque los efectos acumulativos de la gravedad, la energía y la expansión operaron sobre volúmenes inmensos desde muy temprano. El tamaño del escenario permitió que la complejidad emergiera rápido. No hubo necesidad de esperar una eternidad para que aparecieran grandes estructuras. El espacio ya estaba preparado para albergarlas. Esto también redefine cómo entendemos la palabra inmenso. No se trata solo de algo muy grande. Se trata de algo que supera cualquier escala humana sin perder coherencia interna. El universo no es grande de manera caótica, es grande de manera estructurada, y eso es lo que lo hace tan difícil de asimilar. No es un vacío infinito con objetos dispersos, es una red activa, llena de historia y de procesos físicos que operan en sincronía a escalas gigantescas. La verdadera escala del cosmos
también deja claro que nuestra experiencia cotidiana es una excepción extrema. Vivimos en un entorno estable, en un planeta pequeño, alrededor de una estrella común. Todo eso ocurre dentro de una galaxia que, a su vez, es solo una pieza minúscula de un entramado cósmico mucho mayor. El James Webb no inventó esta realidad, pero la hizo imposible de ignorar. Aceptar esta escala no reduce el valor de la experiencia humana. Al contrario, la contextualiza. Saber que existimos dentro de algo tan vasto hace que la capacidad de comprenderlo sea aún más notable. Somos una parte diminuta del universo, pero una parte capaz de observarlo, medirlo y cuestionarlo. Esa capacidad no depende del tamaño físico, sino de la organización de la materia y de la emergencia de la conciencia. La escala real del universo también nos recuerda que el conocimiento siempre es provisional. Cada vez que ampliamos nuestra capacidad de observación, descubrimos que el panorama era más amplio de lo que pensábamos. No hay garantía de que lo que vemos hoy sea el límite final. Solo sabemos que, hasta ahora, cada frontera observacional ha resultado ser temporal. El James Webb es la prueba más reciente de esa lección. En este punto del recorrido, ya no estamos hablando de números abstractos, ni de distancias aisladas. Estamos hablando de un cambio profundo en la forma de entender el cosmos como un sistema vasto, continuo y estructurado desde etapas muy tempranas. La escala deja de ser un dato y se convierte en un marco conceptual que afecta todo lo demás. La luz es el archivo más antiguo del universo. Todo lo que sabemos sobre su historia profunda está codificado en fotones que han viajado durante miles de millones de años antes de llegar a nosotros. Comprender la escala real del cosmos implica entender qué significa leer ese archivo. No es una simple observación visual, es una reconstrucción del pasado a partir de señales que fueron emitidas en condiciones físicas radicalmente distintas a las actuales. El James Webb hizo posible leer ese archivo con una claridad que antes no existía, y al hacerlo, reveló que la historia cósmica es más extensa, más densa y más tempranamente activa de lo que se creía. Cuando observamos una galaxia extremadamente lejana, no la vemos como es ahora. La vemos como fue cuando el universo tenía apenas una fracción de su edad actual. Esto convierte cada observación profunda en un corte transversal del tiempo. La escala temporal se superpone con la escala espacial. Ver más lejos es ver más atrás. Y lo que el James Webb mostró en esos tiempos tempranos fue una actividad sorprendente. Formación estelar intensa, acumulación rápida de masa y estructuras que ya mostraban orden interno. Esto es crucial porque durante décadas se asumió que los primeros cientos de millones de años del universo eran una etapa de transición lenta, dominada por procesos simples. Las nuevas observaciones contradicen esa imagen. Indican que la historia cósmica temprana estuvo marcada por eventos energéticos a gran escala. La formación de galaxias no fue un fenómeno marginal que ocurrió en rincones aislados. Fue un proceso extendido, frecuente y eficiente en grandes volúmenes del espacio. La escala histórica del universo, entonces, no puede reducirse a una línea cronológica simple. No hay un inicio tranquilo seguido de un crecimiento gradual. Hay una explosión temprana de complejidad dentro de un escenario ya vasto. El tiempo no actuó como un freno, sino como un catalizador. En pocos cientos de millones de años, el cosmos ya había producido estructuras que antes se creían imposibles en ese intervalo. Este hallazgo también redefine la forma en que interpretamos los modelos cosmológicos. No se trata de descartarlos, sino de ajustarlos a una realidad más exigente. Si el universo temprano ya era tan activo, entonces los mecanismos de formación debieron operar con una intensidad mayor. La gravedad, la dinámica del gas y la interacción entre materia y energía jugaron su papel sobre escalas enormes desde el principio. La historia cósmica no es una acumulación lenta de pequeños eventos, sino una serie de procesos amplificados
por la inmensidad del espacio. La luz infrarroja detectada por el James Webb permite además analizar la composición química de esas galaxias tempranas. Los espectros revelan la presencia de elementos más pesados, lo que implica que ya habían ocurrido múltiples generaciones de estrellas. Esto empuja aún más atrás el inicio de la actividad estelar. La escala temporal de la evolución química resulta ser más corta, mientras que la escala espacial en la que ocurre es mayor. El universo no solo era grande, ya estaba reciclando materia a gran escala. Esta visión cambia profundamente nuestra relación con el pasado cósmico. Ya no es un periodo nebuloso del que apenas tenemos indicios. Es una etapa rica, estructurada y accesible a través de la observación. La historia del universo no comienza de forma tímida, comienza con una intensidad que apenas ahora empezamos a medir. La escala histórica se expande junto con la escala espacial, formando un relato mucho más complejo. También se vuelve evidente que nuestra posición en el tiempo es particular. Vivimos en una época en la que el universo es suficientemente viejo como para haber producido estructuras complejas, pero aún lo bastante joven como para que podamos observar gran parte de su pasado. Esta coincidencia no es trivial. La expansión continuará, y con el tiempo, muchas regiones quedarán fuera de nuestro alcance observacional. La escala histórica que hoy podemos reconstruir no estará siempre disponible. El James Webb, en este sentido, no solo amplía nuestro conocimiento, sino que captura una ventana específica del cosmos. Nos permite observar una franja temporal enorme que conecta el origen de las primeras galaxias con las estructuras actuales. Esa continuidad es clave para entender la evolución del universo como un proceso ininterrumpido. No hay saltos abruptos ni vacíos inexplicables. Hay una transformación constante en un escenario gigantesco. Al integrar esta información, la historia del universo deja de ser una narración simplificada y se convierte en una red de eventos interconectados. Cada galaxia temprana observada es una pieza de ese entramado. No son anomalías aisladas, son evidencias de un patrón general. La escala histórica del cosmos se manifiesta en la repetición de procesos similares a lo largo de distancias enormes y tiempos profundos. Esta comprensión también refuerza una idea fundamental. El universo no está diseñado para ser fácil de entender. Nuestra dificultad para asimilar su escala no es una falla de la ciencia, sino una consecuencia natural de intentar describir algo que excede por completo la experiencia humana. El James Webb no simplifica el cosmos, lo vuelve más honesto. Nos muestra que la realidad es más grande, más antigua y más compleja de lo que nuestras intuiciones permiten. Al aceptar esto, el conocimiento científico adquiere un carácter más realista. No busca cerrar la historia con respuestas definitivas, sino abrirla con mejores preguntas. La escala histórica del universo, revelada con mayor claridad, nos obliga a replantear cuándo comenzaron ciertos procesos, cuán rápidos fueron y en qué tipo de escenario ocurrieron. Cada respuesta amplía el marco general y al mismo tiempo revela nuevas incógnitas. En este punto del recorrido, la escala ya no es solo una cuestión de tamaño, es una cuestión de duración, de continuidad y de densidad histórica. El universo no es grande solo porque se extiende lejos, sino porque contiene una cantidad inmensa de eventos acumulados en el tiempo. Esa combinación es lo que hace que su verdadera magnitud sea tan difícil de asimilar y tan fascinante de estudiar. Observar el universo no es simplemente mirar lejos, es aceptar que toda observación es una negociación con el tiempo. Cada vez que el James Webb capta la luz de una galaxia distante, está registrando un mensaje que salió de su origen, cuando las condiciones físicas del cosmos eran radicalmente distintas. En ese sentido, el telescopio no solo amplía el alcance espacial de nuestra visión, sino que redefine lo que significa ver en cosmología. Ver es reconstruir, ver es interpretar, ver es aceptar que el presente del universo
casi nunca está disponible de forma directa. Esta relación entre observación y tiempo se vuelve crítica cuando se habla de escala. Durante mucho tiempo, se asumió que cuanto más retrocedíamos en el tiempo, más simple debía ser el escenario. Menos objetos, menos estructura, menos actividad. Pero las observaciones profundas muestran lo contrario. Al mirar más atrás, no encontramos un universo vacío en preparación, sino uno ya lleno de procesos físicos intensos. La escala temporal no reduce la complejidad, la revela. La luz, al viajar, conserva información sobre su origen. Su energía, su espectro y su desplazamiento contienen datos sobre la distancia, la velocidad de expansión del espacio y la composición de la fuente que la emitió. El James Webb fue diseñado para extraer esa información con una precisión inédita. Gracias a eso, hoy podemos analizar objetos que existen en los límites mismos de lo observable y comprenderlos no como puntos borrosos, sino como sistemas físicos reales con historia propia. Esto cambia profundamente la interpretación del cielo profundo. Antes, muchas regiones lejanas se consideraban casi decorativas, como fondos estáticos de puntos débiles. Ahora sabemos que cada una de esas regiones contiene capas de historia superpuestas. La escala del universo no se expresa solo en cuán lejos llegan esas capas, sino en cuántas hay. Cada observación es un cruce entre espacio, tiempo y evolución física. Uno de los efectos más importantes de esta nueva visión es que elimina la idea de saltos abruptos en la historia cósmica. No existe un momento claro en el que el universo pase de simple a complejo. Lo que existe es una continuidad de procesos que operan sobre escalas enormes. La formación de estrellas, la acumulación de masa y la interacción entre galaxias ocurren de manera casi ininterrumpida desde etapas muy tempranas. La escala hace posible esa continuidad. También se vuelve evidente que la observación misma está condicionada por la escala. No vemos todo al mismo tiempo. Vemos fragmentos, cortes temporales distribuidos a lo largo del espacio. El universo observable no es una instantánea del presente, es un mosaico de épocas distintas. Algunas galaxias que observamos hoy ya no existen como las vemos. Otras han evolucionado drásticamente, y aún así, todas forman parte de una misma estructura en expansión. Este mosaico temporal obliga a abandonar la idea de un universo actual claramente definido. No hay una hora universal. Cada región del cosmos tiene su propio ahora, inaccesible para nosotros. Lo único que podemos observar es el pasado. La escala del universo convierte al pasado en la única realidad observable a grandes distancias. Y eso no es una limitación menor, es una característica fundamental de cómo funciona el cosmos. El James Webb, al ampliar nuestra capacidad de observar ese pasado, nos mostró que la historia cósmica es más rica de lo que se pensaba. No solo hay más objetos, sino más etapas, más ciclos y más interacción entre procesos. La escala histórica no se limita a una línea temporal, sino a una red compleja de eventos que se desarrollan en paralelo en distintas regiones del espacio. Este entendimiento también cambia la forma en que interpretamos la noción de progreso en el universo. No hay una dirección única ni un ritmo constante. Algunas regiones evolucionan rápido, otras más lentamente. Algunas forman estructuras masivas temprano, otras lo hacen después. La escala espacial permite esa diversidad. En un escenario tan grande, no todo ocurre al mismo tiempo ni de la misma manera. Aceptar esta diversidad es clave para comprender la verdadera magnitud del cosmos. No se trata de un sistema homogéneo que avanza en bloque, sino de una realidad distribuida, donde múltiples historias se desarrollan simultáneamente. El James Webb nos dio acceso a esas historias tempranas y mostró que muchas de ellas ya estaban bien avanzadas cuando el universo aún era joven en términos de edad. La observación profunda también revela un límite interesante. Cuanto más lejos miramos,
más dependemos de modelos para interpretar lo que vemos. La luz llega, pero su contexto debe reconstruirse. Esto no debilita el conocimiento, lo hace más cuidadoso. La escala del universo exige un equilibrio constante entre datos observacionales y comprensión teórica. Cada nueva imagen no es una respuesta final, sino una pieza adicional que debe encajar en un marco más amplio. En este punto, queda claro que la verdadera escala del universo no puede separarse del acto de observarlo. La inmensidad no es solo una propiedad física, es una condición epistemológica. Afecta qué podemos saber, cómo lo sabemos y hasta dónde podemos llegar. El James Webb amplió ese alcance, pero también dejó claro que siempre habrá regiones, épocas y procesos fuera de nuestra observación directa. Comprender esto no reduce el valor de la astronomía, lo aumenta. Cada dato obtenido es más significativo cuando se reconoce el contexto en el que se produce. La escala convierte cada observación en algo extraordinario, porque ocurre dentro de un sistema que supera por completo la experiencia humana directa. Ver el universo es, en última instancia, un acto de traducción entre realidades inconmensurables. Cuando la escala del universo se vuelve realmente evidente, también cambia la forma en que entendemos la estabilidad del cosmos. Durante mucho tiempo, imaginamos el espacio como un escenario relativamente tranquilo, donde las galaxias evolucionaban de manera lenta y predecible. Las observaciones recientes obligan a abandonar esa imagen. El universo, visto a gran escala, es un sistema profundamente dinámico, donde la expansión, la gravedad y la energía interactúan de manera constante en volúmenes inmensos. La expansión del espacio no es un detalle secundario, es el marco dentro del cual ocurre todo. Cada región del universo se aleja de las demás, no porque las galaxias se muevan a través del espacio como objetos lanzados, sino porque el propio espacio se estira. Esta distinción es fundamental para comprender la escala real. No existe un punto fijo desde el cual medir el crecimiento del cosmos. Cada observador ve a los demás alejarse. La escala, por lo tanto, no tiene un centro ni una dirección privilegiada. Las observaciones del James Webb muestran que este proceso de expansión coexistió, desde etapas muy tempranas, con una intensa formación de estructuras. Esto significa que el universo nunca fue un lugar simple que primero se expandió y luego se organizó. Ambas cosas ocurrieron al mismo tiempo. La expansión creó el escenario y la gravedad trabajó dentro de él para formar galaxias, cúmulos y redes cósmicas. La escala espacial permitió que estos procesos se desarrollaran sin anularse mutuamente. Este equilibrio entre expansión y estructura es uno de los aspectos más difíciles de asimilar. Intuitivamente, podríamos pensar que un espacio que se expande rápidamente debería impedir la formación de objetos grandes. Sin embargo, las observaciones muestran lo contrario. Las regiones donde la materia estaba más concentrada lograron vencer localmente la expansión y colapsar para formar galaxias masivas. Esto ocurrió en escalas enormes, tanto de espacio como de energía. El resultado es un universo que crece y se organiza al mismo tiempo. La verdadera magnitud de este proceso se vuelve evidente cuando se observa la distribución de las galaxias en grandes volúmenes. No están dispersas al azar, forman filamentos, nodos y vacíos que se extienden por cientos de millones de años luz. Estas estructuras no surgieron recientemente. Sus patrones básicos ya estaban presentes cuando el cosmos era joven. El James Webb permitió observar indicios claros de esta organización temprana, lo que confirma que la escala estructural del universo es antigua. Esto también cambia la manera en que entendemos la noción de vacío. El espacio entre galaxias no es simplemente nada. Está lleno de energía, de campos y de historia. Incluso las regiones menos densas forman parte de la arquitectura cósmica. La escala real del universo incluye estos vacíos como elementos activos del sistema. No son fallas en la estructura, son componentes esenciales de ella.
Al integrar esta visión, se vuelve claro que la estabilidad que percibimos a pequeña escala es una ilusión local. A escalas cósmicas, todo está en movimiento. Las galaxias se forman, evolucionan e interactúan. La luz viaja mientras el espacio se estira. Las estructuras crecen y se transforman. La escala no permite reposo. El universo no alcanza un estado estático. Está siempre en proceso. Este dinamismo también afecta la manera en que interpretamos el pasado. No podemos pensar en las primeras galaxias como versiones primitivas y estáticas de las actuales. Eran sistemas activos, sometidos a flujos intensos de gas, fusiones frecuentes y procesos energéticos extremos. La escala espacial en la que ocurrían estos eventos amplificaba sus efectos. Lo que a pequeña escala sería marginal, a escala cósmica se vuelve dominante. El James Webb, al captar estos procesos tempranos, dejó claro que el universo nunca fue un lugar simple, esperando volverse complejo. Fue complejo desde el principio, precisamente porque la escala lo permitía. En un escenario tan vasto, la probabilidad de que ocurran eventos energéticos y formadores de estructura es mucho mayor. La inmensidad no diluye la actividad, la multiplica. Esta comprensión también obliga a revisar cómo pensamos el futuro del cosmos. Si la expansión continúa y las estructuras siguen evolucionando, el universo del futuro será distinto del actual. Algunas galaxias se alejarán más allá de nuestro alcance observacional. Otras se fusionarán. La escala no es solo un atributo del pasado, es un proceso que sigue desarrollándose. El universo que observamos hoy es solo una etapa dentro de una historia mucho más larga. Aceptar esto implica abandonar la idea de un universo completamente cartografiado. Aunque conozcamos las leyes básicas, el comportamiento a gran escala siempre estará condicionado por la inmensidad del sistema. La escala introduce una complejidad que no puede eliminarse. Cada región observada es representativa de un patrón general, pero nunca del todo. Siempre habrá más allá. Este punto es clave para entender por qué el James Webb tuvo un impacto tan profundo. No solo añadió datos, sino que reforzó una idea fundamental. El universo es un sistema abierto, en expansión y en evolución constante, cuya escala supera cualquier intento de simplificación total. Lo que vemos es suficiente para transformar nuestras ideas, pero nunca será suficiente para agotarlas. La escala real del cosmos, entendida de esta manera, no es un número que se memoriza, sino una condición que se acepta. Implica reconocer que vivimos en un sistema gigantesco, dinámico y en transformación continua. El conocimiento que obtenemos es siempre parcial, pero cada fragmento amplía nuestra comprensión del todo. Aceptar la escala real del universo también transforma la manera en que interpretamos la relación entre conocimiento y límite. Durante mucho tiempo, la cosmología operó con la idea de que existían fronteras conceptuales claras, un tamaño máximo observable, una edad bien definida, una historia reconstruible con cierta precisión. Las observaciones recientes no eliminan esas fronteras, pero las vuelven más complejas. La escala deja de ser una línea que se traza con facilidad y se convierte en un conjunto de capas superpuestas, cada una con sus propias restricciones. Lo que el James Webb puso en evidencia es que el límite observable no coincide con el límite de la complejidad. Aunque no podamos ver más allá de cierto horizonte, lo que sí podemos ver está mucho más cargado de estructura e historia de lo esperado. Esto obliga a reconocer que el conocimiento del universo no se agota en alcanzar un borde, sino en comprender lo que ocurre dentro de él. La escala, en este sentido, no es solo una cuestión de extensión, sino de densidad de información. Este cambio tiene implicaciones profundas para cómo se construyen las teorías. Ya no basta con explicar por qué el universo tiene cierto tamaño o cierta edad. Es necesario explicar cómo, dentro de ese marco, surgió tanta complejidad tan temprano. La escala real del cosmos exige modelos capaces de operar simultáneamente
en grandes distancias y en intervalos de tiempo relativamente cortos. La simplicidad ya no es una suposición segura. También se vuelve evidente que el conocimiento cosmológico siempre está condicionado por el punto de observación. No vemos el universo desde afuera, sino desde adentro. Toda medición está anclada a un lugar específico y a un momento concreto. La escala hace que esta limitación sea imposible de ignorar. Cada dato obtenido es verdadero dentro de un contexto, pero no puede pretender ser absoluto. La realidad cósmica es demasiado grande para ser capturada desde una sola perspectiva. Esta conciencia del límite no debilita la ciencia, la fortalece. Reconocer que siempre habrá regiones inaccesibles y épocas imposibles de observar directamente obliga a un rigor mayor. Las conclusiones deben ser más cuidadosas, las inferencias más explícitas y las incertidumbres mejor delimitadas. La escala del universo no permite atajos conceptuales. Cada afirmación debe sostenerse frente a un escenario inmenso y en expansión. El James Webb también mostró que el límite entre lo observable y lo no observable no es fijo. A medida que mejora la tecnología, ese límite se desplaza. Regiones que antes parecían fuera de alcance se vuelven accesibles. Esto significa que la escala efectiva del universo conocido crece con nuestra capacidad de observar, no porque el cosmos cambie, sino porque nuestra ventana se amplía. El conocimiento no tiene un punto final claramente definido. Esta dinámica introduce una idea importante. La historia del universo y la historia de su observación están entrelazadas. Lo que sabemos del cosmos depende del momento histórico en que vivimos y de las herramientas disponibles. La escala real siempre estuvo ahí, pero solo ahora comenzamos a verla con mayor fidelidad. Esto no invalida el conocimiento previo. Lo contextualiza como una etapa dentro de un proceso continuo de descubrimiento. También se redefine la noción de certeza. En un universo tan vasto, la certeza absoluta es inalcanzable. Lo que existe es un grado creciente de confiabilidad basado en observaciones consistentes y modelos que explican un amplio rango de fenómenos. La escala no permite verdades finales, pero sí permite comprensiones cada vez más profundas. La ciencia no busca cerrar el mapa, busca hacerlo más preciso. Esta actitud es especialmente relevante cuando se habla de los orígenes. Cuanto más atrás miramos, más dependemos de interpretaciones cuidadosas. La luz llega, pero el contexto debe reconstruirse. El James Webb proporciona datos extraordinarios, pero incluso esos datos requieren ser integrados en un marco teórico que reconozca sus límites. La escala del universo obliga a una humildad constante frente a lo desconocido. Al mismo tiempo, esta humildad no implica resignación. La historia reciente demuestra que ampliar la capacidad de observación produce avances reales y profundos. Lo que antes era especulación, ahora es medición. Lo que antes era un punto borroso, ahora es una galaxia con estructura definida. La escala, aunque desafiante, no es una barrera infranqueable. Es un estímulo para seguir refinando nuestras herramientas y nuestras ideas. Otro efecto importante de esta nueva comprensión es que cambia la manera en que se comunica la ciencia. Simplificar en exceso la escala del universo puede ser engañoso. Decir que algo es muy grande o muy antiguo ya no es suficiente. Es necesario transmitir que estamos hablando de órdenes de magnitud que superan cualquier referencia cotidiana. La divulgación científica debe adaptarse a esta realidad sin perder precisión ni caer en exageraciones. En este punto, se vuelve claro que la verdadera revelación no es un número específico ni una imagen espectacular, sino un cambio de marco mental. La escala real del universo exige pensar de manera distinta, aceptar que nuestras categorías habituales son insuficientes y que el conocimiento siempre será parcial. Esto no es una derrota intelectual, es una condición natural cuando se estudia algo tan vasto. La aceptación de estos límites también tiene un efecto liberador.
permite dejar de buscar respuestas definitivas y concentrarse en preguntas bien formuladas. En un universo de esta magnitud, la curiosidad no se agota. Cada nueva observación abre un conjunto de interrogantes que solo existen porque la escala es tan grande. La inmensidad no cierra caminos, los multiplica. Así, la escala real del cosmos redefine no solo lo que sabemos, sino cómo lo sabemos. Obliga a una ciencia más consciente de sus condiciones, más cuidadosa con sus afirmaciones y más abierta a la revisión constante. El James Webb no marcó el final de una búsqueda, sino la confirmación de que el universo es un objeto de estudio inagotable precisamente por su tamaño y su complejidad. Cuando la escala del universo se vuelve ineludible, aparece una consecuencia silenciosa pero profunda: la necesidad de redefinir el lugar de la Tierra sin recurrir a metáforas tranquilizadoras. Durante mucho tiempo, incluso dentro de la ciencia, se usaron comparaciones que suavizaban la inmensidad. Se decía que la Tierra era un punto azul pálido, que el sistema solar era una gota en el océano galáctico. Esas frases ayudaban a comunicar, pero no alcanzaban a transmitir la realidad completa. La escala revelada por las observaciones profundas obliga a ir más allá de la metáfora y aceptar el dato desnudo. La Tierra ocupa una región extremadamente pequeña del espacio. Eso no es una opinión ni una interpretación filosófica. Es una relación cuantitativa. El tamaño del planeta es insignificante frente a la extensión de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea, a su vez, es apenas una entre miles de millones de galaxias distribuidas en un volumen cósmico gigantesco. Lo que el James Webb dejó claro es que esta relación de tamaños no es una característica tardía del universo. Ya estaba implícita desde etapas muy tempranas. La escala siempre fue desproporcionada. Este reconocimiento cambia la forma en que entendemos la singularidad de la Tierra, no porque la haga menos especial, sino porque elimina la idea de centralidad espacial. La Tierra no ocupa una posición privilegiada en el cosmos. No está en el centro de nada. No es un punto de referencia universal. Es un lugar específico donde las condiciones permitieron la aparición de vida compleja, dentro de un sistema que funciona a escalas inmensas sin tenerla como objetivo. La escala real del universo también muestra que nuestra historia es profundamente local. Todo lo que consideramos importante ocurre dentro de una franja temporal y espacial muy estrecha. La civilización humana ocupa un intervalo minúsculo comparado con la edad del cosmos. Incluso la historia de la vida en la Tierra representa una porción pequeña del tiempo cósmico. Y aún así, ese intervalo reducido es suficiente para que una especie observe, mida y reconstruya la historia del universo. Esa paradoja es una consecuencia directa de la escala. Somos pequeños, pero no irrelevantes. Al observar galaxias formadas cuando el universo era joven, se vuelve evidente que la Tierra aparece extremadamente tarde en la narrativa cósmica. Cuando nuestro planeta se formó, el cosmos ya había pasado por miles de millones de años de evolución. Estrellas habían nacido y terminado su ciclo. Elementos pesados se habían dispersado. La química necesaria para la vida ya estaba disponible. La escala temporal del universo no solo reduce nuestra duración relativa, explica por qué existimos en este momento y no antes. Esta perspectiva elimina la tentación de interpretar la escala como algo hostil o indiferente. El universo no necesita adaptarse a la vida para permitirla. La vida emerge donde las condiciones lo permiten, dentro de un sistema mucho más grande que no gira en torno a ella. La escala real del cosmos muestra que la existencia de vida no contradice la inmensidad. Ocurre dentro de ella como una posibilidad más, rara, pero coherente con las leyes físicas. También se redefine la idea de aislamiento. A primera vista, un universo tan grande podría parecer desolador, pero esa impresión surge de una comparación emocional, no científica. La escala no implica vacío absoluto, implica abundancia distribuida. Hay incontables galaxias,
estrellas y sistemas planetarios. La distancia entre ellos es enorme, sí, pero eso no equivale a ausencia. Equivale a una estructura extendida donde los procesos ocurren de manera independiente y simultánea en regiones muy separadas. Esta comprensión afecta la forma en que interpretamos nuestra responsabilidad como observadores. Vivimos en una época en la que es posible estudiar una fracción significativa del pasado cósmico. No porque seamos especiales en términos absolutos, sino porque coincidieron ciertas condiciones tecnológicas y temporales. La escala del universo hace que esta coincidencia sea notable. La ventana observacional no es eterna. Con el tiempo, la expansión hará que muchas regiones queden fuera de nuestro alcance. Aceptar esto introduce un sentido de urgencia intelectual, no una urgencia emocional, sino científica. Cada observación profunda captura información que no estará siempre disponible. Cada medición precisa refina una historia que en el futuro lejano será más difícil de reconstruir. La escala convierte el acto de observar en algo irrepetible, no porque el universo vaya a desaparecer, sino porque nuestra relación con él cambia con el tiempo. La posición de la Tierra, vista desde esta escala, no es la de un espectador externo, ni la de un protagonista central. Es la de un nodo consciente dentro de una red inmensa. Un punto donde la materia logró organizarse de tal manera que puede reflexionar sobre su origen. Esta capacidad no altera la escala del cosmos, pero le añade una dimensión adicional, la de ser conocido, al menos en parte. El James Webb, al revelar la verdadera escala del universo, no disminuye el valor de lo humano, lo redefine. Nos muestra que la importancia no depende del tamaño ni de la duración, sino de la capacidad de comprender. En un universo que no tiene centro ni propósito aparente, el conocimiento se convierte en una forma de conexión. No dominamos el cosmos, pero podemos entender fragmentos de su historia. Esta comprensión también corrige una idea común, que la ciencia busca respuestas finales. En realidad, en un sistema tan vasto, las respuestas siempre son provisionales. La escala real del universo garantiza que siempre habrá más por descubrir. Eso no es una frustración, es una característica esencial del conocimiento en un contexto inmenso. Cada respuesta amplía el horizonte en lugar de cerrarlo. Al final, la verdadera consecuencia de aceptar la escala del cosmos es una relación más honesta con la realidad, sin consuelos artificiales, sin centralidades imaginarias, sin simplificaciones excesivas. La Tierra es pequeña, la humanidad es reciente, el universo es vasto, y aún así, el acto de comprenderlo es real y significativo. La escala no nos anula, nos sitúa. Cuando se acepta plenamente la escala real del universo, emerge una consecuencia menos visible pero decisiva: la necesidad de revisar cómo se construyen y se validan los modelos científicos. No basta con que un modelo sea elegante o matemáticamente consistente. Debe ser capaz de sobrevivir en un escenario inmenso, antiguo y profundamente complejo. Las observaciones profundas obligan a que cada teoría sea puesta a prueba no en condiciones ideales, sino en el contexto real del cosmos, donde las escalas espaciales y temporales superan cualquier analogía humana. Los datos obtenidos por observatorios de nueva generación no destruyen el conocimiento previo, pero sí lo tensionan. Introducen discrepancias que no pueden ignorarse. Galaxias masivas demasiado temprano, formación estelar más eficiente de lo esperado, estructuras organizadas donde antes se asumía desorden. Cada uno de estos elementos exige ajustes finos, reinterpretaciones cuidadosas y, en algunos casos, nuevas preguntas fundamentales. La escala del universo no permite que los modelos se mantengan estáticos. Este proceso de ajuste no es un signo de crisis científica, sino de vitalidad. En un sistema pequeño y simple, las teorías podrían estabilizarse rápidamente. En un sistema vasto y en expansión, la revisión constante es inevitable. La escala garantiza que siempre habrá nuevas condiciones que poner a prueba.
Lejos de debilitar la ciencia, esto refuerza su carácter dinámico y autocorrectivo. También se vuelve evidente que ninguna observación, por precisa que sea, puede considerarse aislada. Cada dato adquiere significado solo cuando se integra en un marco más amplio. Una galaxia distante no es solo un objeto interesante, es una prueba de cómo funcionaba el universo en una etapa específica, bajo condiciones extremas, y en un espacio que ya era enorme. La escala convierte cada observación en una pieza de un sistema mucho mayor, donde el contexto es tan importante como el dato mismo. La revisión de modelos implica reconocer incertidumbres. En un universo de esta magnitud, la incertidumbre no es un defecto, es una condición natural. Medir distancias extremas, reconstruir historias antiguas y proyectar evoluciones futuras siempre conlleva márgenes de error. La escala real del cosmos exige que esos márgenes sean explícitos y cuidadosamente gestionados. La honestidad científica se vuelve indispensable cuando se trabaja con realidades tan grandes. Este enfoque también modifica la relación entre teoría y observación. Ninguna de las dos puede avanzar sola. Las observaciones profundas revelan patrones inesperados, pero necesitan marcos teóricos para ser interpretadas. Las teorías proponen explicaciones, pero deben adaptarse cuando los datos no encajan. La escala del universo amplifica esta interacción. Cuanto más grande es el escenario, más exigente se vuelve el diálogo entre lo que se observa y lo que se explica. Otro aspecto crucial es que la escala obliga a pensar en probabilidades más que en certezas absolutas. En un cosmos con miles de millones de galaxias, los procesos no ocurren de manera uniforme. Hay variación, dispersión y excepciones. Un modelo exitoso no es el que explica cada caso particular, sino el que describe correctamente el comportamiento general dentro de un rango amplio de condiciones. La inmensidad del universo hace que esta aproximación probabilística sea no solo útil, sino necesaria. La escala también redefine la noción de sorpresa científica. Lo inesperado no indica necesariamente un error, sino una oportunidad para refinar la comprensión. Cuando se observa algo que contradice expectativas previas, el primer paso no es descartarlo, sino analizar si revela una limitación del marco conceptual existente. En un universo tan vasto, lo inesperado es una señal frecuente de que aún no se han considerado todas las variables relevantes. Este proceso de revisión continua tiene implicaciones profundas para la formación del conocimiento. La ciencia deja de verse como un conjunto de verdades acumuladas y se entiende mejor como una estructura en evolución. Cada generación hereda modelos que funcionan dentro de ciertos límites y los somete a nuevas pruebas. La escala real del universo asegura que esos límites siempre existan y que siempre puedan ampliarse. También se vuelve claro que el conocimiento cosmológico no avanza de manera uniforme. Algunos periodos están marcados por refinamientos graduales, otros por saltos conceptuales. La aparición de nuevas capacidades observacionales suele desencadenar estos saltos, no porque invalide todo lo anterior, sino porque revela regiones del espacio y del tiempo que antes eran inaccesibles. La escala actúa como un amplificador de este efecto. Cuanto más grande es el escenario, más radical puede ser el impacto de una nueva ventana de observación. Aceptar esta dinámica implica abandonar la expectativa de conclusiones definitivas. En un universo finito pero inmenso, siempre habrá aspectos que queden fuera de alcance. Esto no reduce el valor del conocimiento obtenido. Al contrario, lo sitúa en su contexto adecuado. Cada avance es significativo, precisamente porque ocurre dentro de un sistema que no puede agotarse por completo. La escala real del cosmos también plantea una pregunta implícita sobre el propósito del conocimiento. No se trata de dominar el universo ni de reducirlo a fórmulas simples. Se trata de comprenderlo lo mejor posible dentro de nuestras limitaciones. La ciencia no busca cerrar la historia del cosmos, sino narrarla con mayor fidelidad, aceptando que siempre habrá capítulos incompletos.
En este marco, los modelos científicos se convierten en herramientas, no en dogmas. Son representaciones útiles de una realidad que siempre las supera. La escala del universo garantiza que ninguna representación será perfecta, pero también que cada una puede ser mejor que la anterior. El progreso no consiste en alcanzar una verdad final, sino en reducir la distancia entre lo que creemos y lo que observamos. Este entendimiento refuerza una actitud fundamental: la apertura al cambio. En un sistema tan grande y antiguo, aferrarse a una idea por comodidad es incompatible con el rigor científico. La escala exige flexibilidad intelectual, disposición a revisar supuestos y paciencia para integrar datos que no encajan de inmediato. El conocimiento avanza no a pesar de la inmensidad, sino gracias a ella. Al finalizar este tramo, queda claro que la verdadera escala del universo no solo transforma lo que sabemos, sino cómo lo sabemos. Obliga a una ciencia más cuidadosa, más consciente de sus límites y más abierta a la revisión constante. En un cosmos de tal magnitud, esa actitud no es opcional, es esencial. Llegar al final de este recorrido no significa haber alcanzado un límite del universo, sino haber alcanzado un límite de comprensión provisional. La escala real del cosmos, tal como hoy podemos describirla, no es un número definitivo ni una imagen final. Es una relación entre lo que existe y lo que somos capaces de observar. El James Webb no hizo al universo más grande. Hizo evidente cuán pequeña era nuestra idea previa de su magnitud. Durante mucho tiempo, la sensación de entender el tamaño del universo se apoyó en comparaciones simplificadas. Años luz, miles de millones de galaxias, expansión acelerada. Esos conceptos se repetían hasta volverse familiares, pero la familiaridad no equivale a comprensión. Lo que cambió con las observaciones profundas fue la relación entre esos conceptos. Ya no pueden pensarse de forma aislada. El tamaño, el tiempo, la expansión y la formación de estructuras forman un sistema único que solo cobra sentido cuando se considera en conjunto. La verdadera escala del universo se manifiesta en la continuidad de su historia. No hay un pasado pequeño y un presente grande. No hay una fase simple seguida de otra compleja, como si fueran capítulos separados. Hay una transformación constante que ocurre dentro de un escenario que siempre fue vasto. La inmensidad no es el resultado final de la evolución cósmica, es su condición inicial. Comprender esto implica abandonar la idea de crecimiento gradual de tamaño y aceptar un crecimiento de complejidad dentro de un espacio ya enorme. Este cambio de perspectiva tiene una consecuencia importante. Deja claro que el conocimiento humano siempre llega tarde a la historia del cosmos. Observamos lo que ya ocurrió, interpretamos lo que ya se transformó y reconstruimos procesos que no volverán a repetirse de la misma manera. La escala temporal del universo garantiza que nuestra visión siempre será retrospectiva. No accedemos al origen en tiempo real, sino a sus huellas. Y aún así, esas huellas son suficientes para reconfigurar nuestra comprensión. La aceptación de esta realidad elimina una expectativa silenciosa, la de una revelación final que cierre todas las preguntas. En un universo de esta magnitud, no existe un cierre definitivo. Cada respuesta válida abre un nuevo nivel de preguntas, no porque el conocimiento sea insuficiente, sino porque el objeto de estudio es demasiado grande para agotarse. La escala real del cosmos asegura que siempre habrá regiones, épocas y procesos fuera de nuestro alcance inmediato. Esto no debe interpretarse como una limitación frustrante, sino como una característica esencial del conocimiento en un contexto inmenso. La ciencia no avanza hacia un punto final, avanza hacia una comprensión cada vez más amplia y precisa de una realidad que la supera. El James Webb no marcó el fin de una búsqueda, marcó la confirmación de que la búsqueda es, por naturaleza, abierta. Al observar galaxias formadas cuando el universo era joven, se vuelve evidente que nuestra presencia no es central ni necesaria para que el cosmos exista y evolucione.
El universo no espera ser comprendido. No se ajusta a nuestras escalas ni a nuestras narrativas. Y, sin embargo, es comprensible en fragmentos. Esa es quizá la lección más profunda de toda esta exploración. La realidad puede ser inmensa e indiferente, y aún así accesible al conocimiento. La escala real del universo también redefine el valor de la observación. Cada imagen profunda no es solo un logro técnico, es una oportunidad irrepetible. No porque el objeto observado vaya a desaparecer, sino porque nuestra capacidad de observarlo depende de condiciones específicas que no son permanentes. Vivimos en una época en la que la luz de regiones muy distantes aún puede alcanzarnos. Esa coincidencia temporal hace que el conocimiento obtenido hoy tenga un valor histórico especial. Este entendimiento también cambia la relación entre ciencia y humildad. Reconocer la inmensidad del cosmos no reduce la ambición científica, la orienta. No se trata de dominar o encerrar el universo en un modelo perfecto, sino de describirlo con la mayor fidelidad posible, sabiendo que esa descripción siempre será parcial. La escala real del universo exige una ciencia que sepa avanzar, sin pretender completarse. En este contexto, el papel del James Webb no es simbólico, es estructural. Amplió la ventana observacional de tal manera que obligó a revisar suposiciones profundamente arraigadas. No reveló un detalle aislado, reveló un patrón de abundancia temprana, de complejidad rápida y de inmensidad persistente. Ese patrón no invalida el conocimiento previo, lo integra en una visión más amplia y exigente. Aceptar esta visión implica un cambio duradero. Ya no es posible pensar el universo como algo que se vuelve grande con el tiempo. Tampoco es posible pensar el pasado como un periodo de escasez estructural. La escala real atraviesa toda la historia cósmica. Desde los primeros cientos de millones de años hasta el presente, el escenario fue vasto. Lo que cambió fue nuestra capacidad de percibirlo. Este reconocimiento también redefine el significado de comprender. Comprender no es reducir algo a una versión cómoda, sino aceptar su verdadera dimensión y trabajar dentro de ella. La escala del universo no puede hacerse pequeña para adaptarse a la mente humana. Es la mente humana la que debe expandir sus marcos conceptuales para aproximarse a la realidad. El James Webb no simplificó el cosmos, nos obligó a pensar mejor. Al final de este recorrido, queda claro que la revelación más importante no está en una imagen específica ni en una cifra concreta. Está en el cambio de perspectiva. El universo no es solo más grande de lo que pensábamos. Es más antiguo, más activo y más coherente a gran escala de lo que nuestras intuiciones permitían. Y esa realidad no es un obstáculo para el conocimiento, es su motor. La verdadera escala del universo no se memoriza, se asimila lentamente. Cambia la forma en que entendemos el pasado, el presente y nuestra propia existencia dentro de un sistema inmenso. No nos coloca en el centro ni nos expulsa a la insignificancia. Nos sitúa donde siempre estuvimos, como observadores conscientes en un cosmos vasto, intentando comprender una pequeña parte de una historia que nos precede y nos supera.